respuesta a las dos preguntas. Mi experiencia en la educación. Bueno, remontémonos a la primaria. No tengo tan frescos los recuerdos, pero lo poco que yo recuerdo y lo que me cuentan fue que cuando fui a ingresar al preescolar, como que no me querían recibir en los colegios. La excusa era siempre que las infraestructuras no estaban adecuadas o que no habían tenido la experiencia. Entonces a mi mamá le tocó hablar con un rector de una institución. Eso queda en Santo Domingo, era un colegio muy grande. Y él con el mismo miedo, tensión, pero me recibió. La verdad, ahí fue bien, con altibajos, porque siempre cuando pasa de grado que se cambia de profesor y el profesor que lo recibe a uno siempre son como con esos miedos, incertidumbres. Algunos se hacían los locos a la hora de enseñar, decían políticamente correcto que sí iban a apoyar, pero en realidad no, y otros que sí se llenaban y se empapaban del tema. También era muy, en ciertas áreas era difícil la enseñanza, porque los profesores se cerraban y tampoco les prestaban apoyo. Solo fue en ciertos grados que me mandaban del agua y un tifólogo o tifóloga, pero solo una vez a la semana y no durante todo el año escolar. Entonces ahí uno trataba de aprender lo que más podía, aprovechar ese tiempo que aunque fuera poco, pero aunque fuera poco, aprovechar y aprender lo que más se pueda. Y bueno, por situaciones personales de la familia nos tenemos que cambiar de barrio, por ende de colegio. Entonces la primaria la hice en ese primer colegio que me recibieron los 5 años, hasta quinto. Era muy juicioso y más disciplinado que lo que soy ahora grande. La gente me consideraba mucho inteligente, yo me río. La inteligencia es algo, una hipótesis y es algo relativo. Pero era más disciplinado, entonces tuve afinidades, hice muchos amigos en la primaria, también con los profesores, el rector. Entonces él quería que me graduara de allá, pero como nos cambiamos de barrio, era imposible el traslado, entonces por ende se tenía que cambiar de institución. También fue lo mismo, como que los mismos miedos, que no estaban capacitados, que de pronto la infraestructura del colegio, por las escalas y por eso, que por lo otro, hasta que siempre me dieron el cupo y es lo mismo. Se llega y cada año que pues en bachiller ya dan más profesores. Entonces, cuando uno se conocía con el profesor de cierta materia, como la incertidumbre, cómo te voy a enseñar, como aquello, como tal, había profesores que sí trataban de hacerlo. Claro que es muy complicado porque los grupos eran muy numerosos, entonces es algo complejo. Y otros que definitivamente se hacían mucho los locos. Entonces, por ende, en muchas áreas quedaban vacíos, que al que se fueran pasando los años quedaban vacíos. Y más adelante conecto esto, lo que estoy diciendo, con la inclusión en las aulas regulares. Puta, ya no sé hablar, pero ajá, eso no es un audio. Me importa un culo, ustedes tampoco saben hablar. Entonces, bueno, el mismo al cambio del barrio y
cambio de institución para hacer el bachiller también lo mismo, no me quería recibir. Ya cuando me recibieron los profesores también, algunos dispuestos a trabajar, pero es algo complicado y complejo porque también los grupos son muy numerosos y tienen muy poco apoyos externos. Y se quedan muchos vacíos. Pero a la hora de las relaciones interpersonales, en general en la educación siempre me ha ido bien. En el tema universitario, también considero que me ha ido bien porque los vacíos que quizás la educación me ha dejado brindado los he tapado por otros lados, pero más de manera personal mía. Entonces por eso creo que se me ha hecho agradable la estancia en la universidad. Hablando claro y sincero y sin pelos en la lengua, siento que donde necesitará más apoyos, siento que la universidad se quedaría corta a los profesores para brindarlos. Lo digo desde la experiencia de otros chicos que quizás entran y uno tiene acercamiento y conoce las historias de cerca y uno sabe que no. Entonces se me ha hecho una estancia bien y me ha ido bien por los conocimientos que tengo y también ser alguien aguerrido y no dejarme. Y si hay que llorar se chilla, se llora, se berrea como una magdalena, pero saber que las barreras uno mismo se las tiene que quitar, porque si se sienta a esperar va a ser algo complejo. Entonces a grandes spoilers, esa ha sido mi experiencia pues de manera personal, y ahí conecto mucho de mi historia con la segunda pregunta. ¿Qué opino de la inclusión en aulas regulares? Siento que eso es muy bacano porque no se debe separar a las personas de manera de como ver unos superiores y otros inferiores. Pero la inclusión en aulas regulares muchas veces se da solo políticamente correcto, o creen que la inclusión es un punto de llegada, y yo no lo veo así. La inclusión es un punto de partida en el cual todos tenemos derecho a una inclusión, pero eso no es para celebrarlo, porque bueno, los incluimos, pero lo importante es darle la metodología. Y muchas veces las aulas regulares en ciertas discapacidades se puede hacer más fácil, pero en otras discapacidades es necesario tener apoyos más estrictos, más específicos. Entonces yo siento que no debemos caer en extremos de decir no, los vamos a sacar y todo el que tenga un diagnóstico, una discapacidad lo vamos a sacar, tiene que pertenecer a otro lado. Pero tampoco decir, no, es que todos tienen que pertenecer, por estar, pero está haciendo algo negativo en la integridad y en la vida del individuo, del ser humano, de la persona. Entonces es más jugar con esos juegos de que es más viable y saludable para la persona y llevarlo a cabo. Entonces, en ese orden de idea, que seamos muy responsables a la hora de aplicar ciertos conceptos, y que no sea solo por aplicar los conceptos, pero sin pensar en la integridad y en el desarrollo de las personas, porque en el área de la educación la personita puede pasar los años
pero si va pasando con esos vacíos, más adelante va a ser algo negativo. Si quiere acceder a una educación superior, una universidad, se va a estrellar con la pared, con la realidad. Se va a acceder a la área laboral, al área de comunicación, a poder ser parte del tejido de las relaciones interpersonales que se tejen entre los seres humanos. Entonces, ¿y que yo cambiaría o sugerencias? Bueno, que se le den más talleres a los profesores de aulas regulares, porque para romper esos miedos, para que ya estén acercados, así sea algo muy poquito, pero a las realidades de ciertas particularidades que pueden tener sus estudiantes en el aula, y que no los coja así como tan de sorpresa y genere eso como una negación o un bloqueo o dudas, incertidumbres. Entonces, que se fomenten más talleres y que se les brinden más apoyos, porque muchas veces se quiere hacer más apoyo a ciertas particularidades de los estudiantes, pero como cuentan con tantos, y si no cuentan como una orientación de nos podemos ir por este lado, por el otro lado, entonces yo siento que fortalecer eso y también quitarnos muchos prejuicios de que no tiene que estar en ese lado y obligado, y no importa de que si la persona eso no le está haciendo no es, si está haciendo algo significativo para la vida, solo por cumplir ciertas cosas políticamente correctas. Entonces es pensar en la persona y en saber qué le hace bien para su desarrollo en todos los sentidos, porque la educación no solo es adquirir conocimiento, sino que se tejen relaciones con los amigos, si aprenden cosas buenas, si aprenden mañas, cosas malas. Entonces esa sería mi reflexión o mi respuesta a las dos preguntas.